Equilibrio Hardy-Weinberg. La genética es la ciencia del siglo XX, que se origina con el redescubrimiento de las leyes de Mendel, originalmente publicadas en 1866, y que a partir de este punto empieza su estudio, pasando por la teoría cromosómica de Thomas Morgan, que dio el sustento biológico a las mismas. Sin embargo, la genética de poblaciones nace con un conocimiento muy especial al inicio de la genética como ciencia, la ley de equilibrio. Hardy y Weinberg, de manera autónoma, lograron descifrar que el cuadro de la suma de las frecuencias alélicas daba un resultado la suma de las frecuencias genotípicas y que las frecuencias genotípicas segregaban exactamente las frecuencias alélicas. No obstante, es un modelo diploide y los gametos son frecuencias alélicas y gaméticas son idénticas debido a que no hay un solo alelo por gameto. ¿Qué establece el equilibrio de Harvey-Weinberg? Este establece que la varianza genética en una población se mantendrá constante de una generación a la siguiente en ausencia de factores perturbadores. Se dice que una población está en equilibrio cuando los alelos de los sistemas polifórmicos mantienen su frecuencia en la población a través de las generaciones. Los sistemas polifórmicos son aquellos que se caracterizan por la presencia de dos o más alelos, variantes genéticas o fenotípicas en una población que no se deben únicamente a mutaciones. Una población se dice que está en equilibrio cuando mantiene sus frecuencias génicas y genotípicas estables de una generación a la siguiente. Hardy y Weinberg juntos establecieron una base para entender cómo pueden cambiar las frecuencias génicas, que son las frecuencias alélicas, y las frecuencias genotípicas de una población a lo largo de las generaciones. El equilibrio de Hardy-Weinberg es un modelo teórico para la genética de poblaciones. Para lograr un equilibrio genético se deben dar varias condiciones. La primera es que la población es panmíctica, es decir, que todos los individuos tienen la misma probabilidad de aparearse y el apareamiento es al azar. A este también se le conoce como panmixia. La segunda es que la población es suficientemente grande para minimizar las diferencias existentes entre los individuos. La tercera es que la población no está sometida a migración, mutación o selección, es decir, que no hay pérdida ni ganancia de alelos. La cuarta es que las frecuencias génicas y genotípicas se mantienen constantes de generación en generación. Bajo estas circunstancias, las poblaciones genéticas se mantienen en equilibrio. Encontramos unas fórmulas de la frecuencia alélica que es P más Q igual a 1, en donde P representa la frecuencia del alelo A, que es el dominante de una población, y Q representa la frecuencia del alelo recesivo de la misma población. Eso daría 1, ya que es una probabilidad, entonces el igual de las sumas de los porcentajes debe ser al 100%. También encontramos unas fórmulas para las frecuencias genotípicas, en donde encontramos P al cuadrado, que va a ser la probabilidad de encontrar la frecuencia del homocigoto dominante. Q al cuadrado vendría siendo la frecuencia del homocigoto recesivo y 2PQ sería el heterocigoto. Ejercicios de genética de poblaciones. Vamos a encontrar las frecuencias genotípicas a partir de frecuencias alélicas para un trastorno llamado fenilcetonuria. Este es un trastorno recesivo y la frecuencia del alelo es 0,04. Entonces, primero que todo, vamos a encontrar el alelo dominante a partir del alelo recesivo que nos da el enunciado, nos da el ejercicio. Entonces vamos a utilizar la fórmula de las frecuencias alélicas, que es igual a P más Q igual a 1. Entonces vamos a reemplazar, vamos a despejar. Primero que todo, como tenemos que encontrar el alelo dominante, que es P, tendríamos que despejar y pasar ese Q que está sumando, pasarlo al lado derecho a restar. Entonces tendríamos P igual a 1 menos Q. Luego vamos a reemplazar el valor de Q, que es el alelo recesivo,
que es igual a 0,04 en la fórmula, y eso nos daría 1 menos 0,04 igual a 0,96. Ese 0,96 viene siendo P, que es el alelo dominante. Ahora vamos a utilizar las fórmulas de las frecuencias genotípicas. Entonces vamos a separar P al cuadrado reemplazamos 0,96, que fue lo que acabamos de encontrar, por 0,96, y eso nos va a dar 0,9616. Vamos a utilizar ahora la parte 2PQ para poder hallar el heterocigoto. Entonces utilizamos 2 y lo vamos a multiplicar por 0,96 por 0,04, y eso nos va a dar 0,0768. Vamos a encontrar ahora. Se va a realizar el cálculo de frecuencias alélicas teniendo como fórmula P más Q es igual a 1, a partir de frecuencias genotípicas para la enfermedad del asma. La frecuencia genotípica recesiva sería Q2, que sería igual a 0.16. Entonces Q es igual a 0.4. Luego P será igual a 1 menos Q. En este caso, entonces, 1 menos 0.4. Esto daría 0.6. Por lo tanto, las frecuencias alélicas son P 0.6 y Q 0.4.